Hola a todos y bienvenidos a Recetas con Rosana. Espero que hoy se encuentren excelente y les quiero compartir esta receta de cómo preparar estos deliciosos garbanzos rancheros. Una receta muy fácil y deliciosa. Veamos la receta y en la descripción les dejaré los ingredientes. Lo primero es colocar los garbanzos en remojo durante toda la noche. Los coloqué con un poquito de bicarbonato y una cucharadita de vinagre de manzana. Eso sí, colóquenles bastante agua porque crecen mucho. Así quedan al día siguiente, los lavamos y escurrimos el agua. Esa agua no se usa. Pero antes les muestro un truquito para que la tabla de picar no se les mueva. Es colocar una toallita debajo y listo, queda fija. La toalla está limpia, esas manchitas son ya de tanto uso. Bueno, a estos garbanzos les vamos a hacer un sofrito con cebolla cabezona, apio, zanahoria y ajo. De pronto les suena un poquito raro el apio, pero de verdad no lo omitan. Para que la cebolla me quede bien picadita, voy a utilizar esta picadora manual. Le voy a poner solo media cebolla porque esta cebolla está bastante grande. Y miren, así ya queda con la picadora. Picamos también la ramita de apio. Como les decía anteriormente, no omitan el apio porque de verdad que le da un muy buen sabor. Continuamos pelando y cortando una zanahoria mediana. Esta la vamos a cortar también en cuadritos pequeñitos. También vamos a pelar dos papas medianas, pero solo vamos a cortar en cuadritos una papa y la mitad de la otra. La otra parte la vamos a rallar para que nos ayude a espesar los garbanzos. Bueno, y continuamos colocando en la olla un chorrito de aceite. Yo lo voy a hacer en la olla eléctrica Instant Pot para que sea más rápido, pero utilicen la olla a presión que también trabaja súper bien. Sofreímos la cebolla, el apio, la zanahoria y unos minutos después agregamos el ajo para que no se nos vaya a quemar. Luego de sofreír muy bien, agregamos los garbanzos y el agua. La cantidad de agua va a depender de la olla donde lo preparen y si los quieren guisados o en sopita. Seguido agregamos la papa rallada para que nos ayude a espesar y tapamos la olla. Yo voy a cocinarlos a presión durante 15 minutos. Mientras se cocinan, adelantamos los siguientes pasos para el sofrito colombiano. Empezamos cortando la cebolla larga o cebollín lo más pequeñito posible. Luego 3 tomates que generalmente son rallados, pero yo los voy a picar aquí ya que quedan muy bien y me ahorra tiempo. También le agregamos un cuarto de pimentón rojo. Bueno, cuando no cabe todo en la picadora hago esto. Primero una parte y luego cuando hace espacio coloco el resto. Colocamos un poquito de aceite y ponemos a sofreír primero la cebolla. Con mucho cuidado de que no se nos queme porque sí se quema rápido. Minutos después agregamos los tomates y el pimentón, 2 ajos triturados, paprika ahumada o pimentón en polvo, comino preferiblemente molido. Yo no tenía, así que le puse en semillas, pero este es un ingrediente clave en la receta, así que no se lo salten. Un poquito de sal y dejamos cocinar. Pasado el tiempo, así nos queda el sofrito una vez cocido. Y ni les cuento lo delicioso que huele. Y como son garbanzos rancheros, no puede faltar el chorizo, que preferiblemente debe ser ranchero. Yo estoy utilizando el chorizo argentino porque es el que más fácil consigo acá. También les voy a poner tocino ahumado o tocineta para que les dé el toquecito ahumado. Cantidades al gusto. Tanto el tocino como el chorizo los voy a freír en la freidora de aire. Primero el tocino y luego el chorizo.
Y bueno, regresamos a los garbanzos y les revisamos el punto de cocción, que ya deben de estar suaves. Agregamos la papa picada, un poquito de sal porque recuerden que el chorizo y el tocino tienen sal. Cocinamos hasta que la papa ablande. Pasado el tiempo revisamos que tanto la papa como los garbanzos estén cocidos. Luego agregamos el sofrito colombiano y vean qué color tan bonito que le dan los garbanzos. Agregamos los chorizos, el tocino y por último le agregamos cilantro picado. Dejamos reposar por unos minuticos antes de servir. Luego servimos, decoramos por encima con un poquito de cilantro y más tocino y ahora sí, a disfrutar de estos deliciosos garbanzos rancheros. Espero que te haya gustado la receta y por favor no olvides darle like y suscribirte si te gustó.